En nuestra conversación del pasado mes, analizamos el tema práctico y científico al propio tiempo del cuerpo humano como un contenedor de misterios. Vimos así que todo lo que representa el cuerpo físico del hombre en relación con el universo da siempre la medida exacta del pensador, del hombre en el tiempo, que está tratando de seguir las huellas de aquellos que en tiempo y espacio llegaron primero que nosotros a la meta espiritual. Así, siendo el cuerpo un contenedor de misterios, vimos en primer lugar que la columna vertebral del hombre está constituido por 33 segmentos. La importancia del número está en función con el aspecto espiritual que representa. Por lo tanto, el hueso coxial, constituido por 4 segmentos, significa el aspecto kármico del individuo, que está en relación con el chakra Muladhara, de 4 pétalos, como ustedes saben. Le seguía después el aspecto cortical del segmento sacro, constituido por 5 de esos segmentos, que unido al 4 coxial constituye el número 9, que es el número del hombre, en el sentido de que realmente el 9 es el número de la iniciación cósmica, pero al propio tiempo es el número de los meses del hombre que está en el claustro materno. Es la ley cíclica de la naturaleza. Ascendiendo hacia arriba, en la región lumbar veíamos 5 segmentos más, enlazados con el centro del plexo solar, teniendo como cometido el contacto con el plano astral de la naturaleza, o del sistema solar. Y ascendiendo ya en la región dorsal, teníamos el 12 segmentos que están en relación con el plexo del corazón, o el centro cardíaco, que está constituido por 12 pétalos. Como verán ustedes, hay una relación numérica entre los huesos de la columna vertebral y los pétalos de cada uno de los centros de la naturaleza del hombre, en aspecto etérico. Y al final había 7 segmentos más que corresponden a la región cervical, que están en contacto con el centro de la laringe, por lo cual el hombre puede contactar y puede reflejar el verbo. Bien, esto para que veamos solamente algunas de las analogías cósmicas en relación con el hombre. Teniendo en cuenta que no es en vano que son 33 escalones los que constituyen la escalera de Jacob, la gran mitología bíblica. Cuando nos habla del sueño de Jacob, que debe bajar por una escalera a los ángeles que ascienden hacia arriba buscando la liberación, y los ángeles que descienden buscando la experiencia humana, y está reflejado en la columna vertebral. Solamente ocurre con el ser humano. Démonos cuenta de esta circunstancia, de que el hombre posee 33 segmentos de la columna vertebral porque corresponde al número cósmico. De ahí, por ejemplo, el por qué el 33 es la edad de Cristo, simbólicamente hablando. 33 también es el número mayor de la masonería actuante. El grado masón 33 es el más importante entre la masonería. Y de aquí se pasa a ser el gran mayor, que es incontestable, digamos. Y también, si vamos a buscar las analogías, en la esfinge, en el templo de la esfinge, desde el suelo hacia el atrio del templo hay 33 escalones. Esto es simbología pura, pero la simbología es el lenguaje de los iniciados. Así que los iniciados, los hombres que han llegado a la perfección, tienen como una suprema maestría del lenguaje el símbolo. Se ha perdido ya la palabra hablada, es el símbolo. Digan ustedes telepatía, la voz radiante de los ángeles, es lo mismo. Pero en definitiva el hombre se proyecta en el espacio
ya no es un dependiente de la fonética del lenguaje, sino que va más allá. Es un hombre que a través del éter empieza a ejecutar la acción idéntica a la que realizan los ángeles de la naturaleza. Se dice que el hombre está predestinado a ser un ángel, el ángel solar de la naturaleza divina. Pero, en definitiva, lo que interesa en estas reuniones es que nos demos cuenta de que nuestra vida tiene una participación cósmica y que todo cuanto estemos hablando, discutiendo, pensando, ideando, imaginando o recordando, siempre está dentro de un nivel determinado de la escalera de Jacob, que se inicia en el coxis y termina en la glándula pineal. Es decir, que estamos avanzando constantemente desde lo más bajo hasta lo más elevado de la naturaleza. Y el paso que va de lo bajo a lo alto se llama técnicamente el sendero. Cada cual está en un límite del sendero, en un aspecto determinado del sendero. Y para cualificar, para fructificar en cada una de esas escaleras del sendero o los peldaños determinados del sendero, se han creado, han venido a nosotros las técnicas de aproximación a la divinidad, las técnicas espirituales, las técnicas del vivir, las técnicas de aproximarse a la naturaleza, la técnica de aproximarse al ser humano, a sus hermanos, ¿verdad? Todo esto está dentro del término genérico de sendero, ya sea en un sentido místico, ya sea en un sentido esotérico, ya sea en un sentido eminentemente científico. Todos estamos avanzando hacia la divinidad. Todos estamos pisando un peldaño definido dentro de la escalera de Jacob de la evolución. Y cada uno de nosotros ha de ser responsable en este punto donde la naturaleza lo ha situado. Es decir, que lo que decimos liberación en el sendero es cuando la persona, sea cual sea el peldaño que ocupa dentro de esta escalera de Jacob, sabe ser auténticamente libre. Se trata de libertad, no depende del nivel. La libertad depende siempre de la conciencia del nivel. La plena conciencia de libertad en este nivel. La manera como se enfrenta a sus problemas en este nivel. Y las técnicas no son técnicas, por lo tanto, de importación. Aunque podemos hablar de técnicas de importación, y podemos hablar de yogas, y podemos hablar de cualquier sistema de entrenamiento espiritual, porque todo está reglamentado por la ley kármica de la evolución. Y todos estamos aquí por esta razón, porque de una u otra manera estamos interesados en comprender acabadamente cuál es el nivel que nos sustenta y cuál es el nivel próximo que es nuestra meta inmediata, siendo esta meta inmediata para nosotros en este momento la liberación. No podemos aspirar a la liberación cósmica como un Dios cósmico, pero sí podemos ser auténticamente libres en el nivel que nos corresponde vivir. Y a esto yo le llamo liberación. Bien, hoy hablaremos de la perfecta condición meditativa. Pero, ¿qué entendemos por meditación? Técnicamente, es el paso que va desde los centros superiores de la mente, ya aquí del centro laríngeo, hacia arriba, tratando de buscar ya el centro superior, el centro máximo de la liberación en lo que corresponde al hombre. Es en la columna vertebral, pero al final, allí donde se halla el loto sagrado de los 1000 pétalos, que es el que todos constantemente estamos tratando de vitalizar a través de cada uno de los pequeños centros que actualmente estamos tratando de galvanizar. Se da el caso de que una persona está buscando a la divinidad enfocándose en algún centro determinado. La meditación en los centros es peligrosa, debido a que está llevando hacia arriba este tremendo fuego de Kundalini, el fuego de la naturaleza. Ya dijimos el mes anterior que había 3 zonas de fuego en la naturaleza. Una zona de fuego corresponde a este nivel, otra zona a este nivel y otra zona a partir de aquí abajo, a partir de aquí. Es decir, que el paso que va de aquí a aquí corresponde a un nivel. Es el fuego de Kundalini.
De aquí a aquí, buscando el corazón de la divinidad, hacia arriba, se halla el segundo nivel de fuego, que es el fuego solar. Y más arriba, ya buscando el centro superior, se halla el fuego del espíritu, aquel que técnica y esotéricamente llamamos el fuego de Foat, el fuego de la naturaleza creadora de la divinidad. Entonces, cuando hablamos de meditación, lo que exactamente estamos tratando de decir es la unificación del triple fuego en un solo fuego de acción universal, y es el corazón. Por inteligente que sea el hombre, por evolucionario que sea, el centro máximo de su actuación será el centro cardíaco, por una razón principal, porque si bien el hombre puede estar incapacitado porque su mente no puede estar en un nivel de galvanización perfecta con los niveles, digamos, de la mente divina, para alcanzar la verdad, por el corazón, sea cual sea el nivel en donde esté representado, puede llegar a la divinidad, sintiendo, viviendo, exteriorizando aquello que está dentro de sí y que constituye su centro de aproximación a los demás. Y ahí que cuando el hombre por la mente se interesa por lo que le rodea, está creando el intelecto. Y que cuando está interesado por los valores de los que le rodean, está educando el corazón, de ahí el sentimiento de fraternidad, tan poco conocido y también detallado por todos los sistemas místicos de aproximación al espíritu. Si nos ponemos la mano en el corazón, diremos que realmente amamos poco, ¿verdad? Sabemos lo que es el amor, o intentamos saber lo que es el amor, pero expresamos el amor. Entonces, la perfecta técnica de la meditación sería la técnica del amor. Y preguntarse cómo hay que amar y de qué manera estamos amando. Es decir, darnos cuenta de la situación en que nos encontremos en este momento del tiempo. El estar reunidos aquí tiene un cierto valor, pero el comportamiento social cuando salgamos de aquí es otra cosa. Aquí sentimos la paz, pero podemos expresar la paz en nuestra conducta, en cualquier circunstancia, en cualquier momento del tiempo, bajo la presión de cualquier experiencia. Hay que ser conscientes de que realmente no estamos interesados en amar. Estamos interesados en intelectualizar el amor, lo cual nos aparta radicalmente de la liberación, lo cual nos aparta realmente de este peldaño que estamos ocupando en este momento crítico del tiempo, aquí y ahora. ¿Damos cuenta lo que es la meditación? Podríamos hablar de meditación, podríamos proclamar técnicas, podríamos también preconizar sistemas respiratorios, pranayamas para cada uno de nosotros. Pero ¿a dónde nos conduciría esto? Siempre ha creído el esoterista que primero es el reino de la divinidad, el reino de Dios, y después lo demás vendrá por añadidura. Cuando se da una técnica, lo primero que hace el hombre es intelectualizar esta técnica, incorporar esta técnica a su conducta y hacer de esta conducta un modo vivendi en la sociedad donde está inmerso. En tanto que la persona que vive la realidad no trata tanto de intelectualizar, sino que intenta vivir. Y no se puede vivir si falta un poco de amor en nuestra vida. Desde el momento en que hay amor en nuestra existencia, la meditación, tal como técnicamente la conocemos, deja de tener un sentido. El sentido del amor es lo que realmente capacita al ser humano para comprender todos los valores capitales del espíritu. Y el hecho de que estemos aquí y ahora, y que saliendo de aquí nos encontremos íntegramente aquí y ahora, es la mayor aportación o bendición que podemos aportar a la sociedad que nos rodea. La filosofía, la psicología, la ciencia, la cultura, la religión, la política, todo cuanto constituye en la vida de la sociedad algo organizado, causa la tendencia o causa la aproximación o motiva esta aproximación a valores intelectuales. Y entonces, cuando el hombre está inmerso en valores intelectuales, se pregunta, ¿qué puedo hacer yo aquí?
¿Cómo voy a crecer aquí, dentro de este mare magnum de valores intelectuales? Y entonces viene una etapa de acumulación de conocimientos. Y el hombre está acumulando en el tiempo una serie de conocimientos que, a su entender, le capacitan para situarse y mirar hacia los demás con un poco de displicencia, lo cual es falso, porque los valores del espíritu están regidos por el sentimiento creador, no por el intelecto, lo cual no significa que el intelecto deba ser dejado a un lado. El intelecto es siempre el vehículo de la intuición, y la intuición es la propia vida del ser humano que ha conquistado no un conocimiento, sino una vivencia, y está representando esta vivencia. De ahí que los gurús, los maestros, todos cuantos estamos en la tanta relación, deben ser medidos por el grado de aproximación a su aura. ¿Qué es lo que su aura destila? Y para saber lo que un gurú, un maestro o cualquier ser que se presente con símbolos de autoridad espiritual puede ser comprendido, es el impacto sobre nuestra propia aura. Si nuestra aura es limpia, hay que esforzarse por limpiar nuestra aura, nos daremos cuenta de la verdad o de la falsedad, del error o de las verdades que existen en cualquier persona, en cualquier movimiento, en cualquier ser humano. Y ven entonces que nos libramos automáticamente de la tradición. Nos vamos liberando progresivamente de todo cuanto hemos acumulado en el tiempo. Y naturalmente, todo cuanto hemos acumulado tendrá que dejarse para poder ascender por esta escalera. Una persona muy cargada no puede moverse donde está. Estamos tan cargados todos de valores ilusorios, de valores intelectuales, de valores en todos los sentidos, que nos impiden aproximarnos realmente a la vida. Nos impiden percibir las necesidades de los demás. Estamos tan preocupados por nuestras propias reacciones psicológicas que no vemos el mundo social que nos rodea. Hemos perdido la capacidad de síntesis. Y naturalmente estamos perdidos en una vorágine de cosas. Y cuando hemos perdido la capacidad creadora, entonces buscamos un elemento que nos conduzca a lo que buscamos. Y así nacen las religiones, los sistemas de entrenamiento, los yogas. Repito que cuando hablamos de meditación en un sentido esotérico, no nos limitamos a un ejercicio que hacemos por la mañana, o por el mediodía, o por la noche, como un sistema de recapitulación, sino que es la capacidad que tenemos de estar atentos las 24 horas del día y de las 22 de la noche. Esta integridad, esta intención, este poder de observarlo todo, de no sentirnos defraudados por nada, esta capacidad que tenemos de vivir más allá del tiempo, aún viviendo en el tiempo, está creando las avenidas y el antacarana verdadero que conecta el corazón con el centro de Sahasrara, o que conecta la mente con el corazón, siempre trabajando con el corazón, creando un triángulo mágico. Realmente, el triángulo de Sahasrara, el triángulo con el corazón y el triángulo de Ajna es perfecto, debe ser equilátero. Y es la verdadera meditación, porque la mente se abre en una gran perspectiva. Al abrirse la mente en esta perspectiva, el amor fluye. No hay ningún impedimento, ninguna resistencia, está fluyendo. Y entonces el centro de Sahasrara es el centro de la bendición. Es esto lo que el ser humano busca a través de sus intentos y a través de sus sistemas y a través de sus yogas. Está buscando esta integración. Pero si estamos atentos, dense cuenta del valor de la atención. No aquí. En cualquier momento tratemos de estar atentos, observando todo con profundidad, nos daremos cuenta de que desaparece todo. Y al desaparecer todo, desaparece la pequeña conciencia del Dios separativo. ¿Qué es lo que impide que el hombre pueda realmente amar a sus semejantes? Es un proceso que tarde o temprano deberemos actualizar en nosotros para poder en la vida ser realmente unos buenos ciudadanos. Y esto lo estamos diciendo constantemente, pero jamás lo repetiremos demasiado, porque todos caemos en la tendencia de creer que el conocimiento esotérico nos va a librar de todo. Yo digo por el contrario que el conocimiento esotérico es una gran responsabilidad,
Pues desde el momento en que tenemos valores esotéricos y no sabemos qué hacer con ellos, estamos contraviniendo la ley y estamos creando karma. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Acumular en el tiempo. Y después buscamos un sistema de integración, un sistema de meditación para limpiar todo aquello que hemos acumulado. Así que la vida en su integridad es un constante dar y recibir, pero sin dejarlo todo de una vez, definitiva. La mente continúa recreándose con los pensamientos, y no digo que los pensamientos sean malos, pero cuando el pensamiento se hace una finalidad, el pensamiento se hace regresivo. El pensamiento solamente es válido cuando está constantemente ahondando en las grandes contingencias de la vida, cuando está constantemente abriéndose, cuando está creando perspectivas, cuando está creando metas, cuando está viviendo en la integridad de un proceso real. En este momento el hombre empieza a funcionar libremente. No funciona la mente es solamente un pequeño instrumento de su voluntad. Y más allá de la mente se hallan los valores del espíritu. Es decir, que el antakarana está solamente surgiendo desde el momento en que la mente y el corazón se unifican. Una persona no es inteligente por su saber, sino por el grado de equilibrio que ha logrado introducir en su vida. Desde el momento en que la mente y el corazón están en equilibrio, esa persona es inteligente. Y cuando la persona, en un momento de exaltación, según se dice, pierde su libre albedrío y no lo recupera jamás, se ha liberado. Y aparentemente es una contradicción dentro de una escala cualitativa de valores psicológicos que están apoyándose en la voluntad humana, y decimos, esto llega un momento que ya no te sirve para nada. Y las personas se quedan como aquel que le quita un instrumento precioso o el juguete al niño con el cual distraía su mente infantil. Pero se han dado cuenta lo que es la mente dirigida por el libre albedrío. En todo caso, ¿qué es el libre albedrío? Es la capacidad que tiene el hombre de moverse en la escala de valores que se ha formado o en la jaula de valores que se ha formado. A esto se llama libre albedrío, a la capacidad que tiene por moverse dentro de la jaula que se ha creado. ¿Y qué pasará cuando la jaula desaparece? Cuando corta definitivamente lo que ata su mente a cualquier valor establecido, entonces empieza a saber, no antes, la gloria de lo que llamamos liberación, dentro de lo cual existe una meditación permanente. No se niega la meditación, sino que la meditación no puede ser intermitente. No puede estar meditando ahora y dentro de media hora estar ya distraído, que es lo que ocurre frecuentemente, casi en general. La meditación es una cosa continuada, es como dice el maestro de Walcourt, es una conciencia de integridad, es una conciencia meditativa que no tiene espacio, que es aquí ahora constantemente. Y cuando conozcamos el valor del eterno ahora sabremos a qué estamos refiriéndonos. Cuando todo es una intención, cuando el hombre va y viene sin crear ninguna huella, como un pájaro en el cielo. Porque un barco en la mar crea una estela de su rumbo, pero un pájaro en el cielo. Entonces, cuando desaparece cualquier meta definida dentro de un plan de observación psicológica, el hombre empieza a ser libre, y entonces sabe el valor de no tener libre albedrío, porque el libre albedrío es la garantía que tiene el hombre para equivocarse. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre está diciendo esto voy a hacerlo, esto no voy a hacerlo, está en el dilema de equivocarse. Pero cuando el hombre es íntegro, cuando el hombre está viviendo dentro de una escala de valores eternos, nunca dice me voy a equivocar. Dice esto es así y esto es así. No hay el conflicto de la elección. Es esto a que me refiero exactamente cuando hablo de meditación. No quiero significar que haya que dejarse automáticamente todo cuanto hemos adquirido en el tiempo. Si lanzamos una máquina de tener una velocidad enorme, no podemos frenarla de golpe, porque aquello mataría el cuerpo, mataría el espíritu, nos dejaría indefensos. Pero sí podemos ir paralizando poco a poco la máquina de nuestro destino y ser íntegramente libres.
para poder compensar el precio de la vida, el más caro precio que puede pagarte el hombre, por el derecho de nacer, por el derecho de subsistir y por el derecho a ser libre. Estamos viviendo unas horas solemnes. Estamos dentro de un cruce de eras, en la cual todo cuanto hasta aquí adquirido no tendrá valor. Y si continuamos apegados a los valores del pasado, ¿cómo podemos enfrentar los problemas nuevos que presenta la nueva programación cósmica que está viniendo hacia nosotros con velocidad de vértigo? Bien, solamente hay una manera: siendo conscientes con plena integridad, sabiendo aguardar pacientemente, siendo perseverantes en el intento, cultivando la capacidad de silencio, viviendo con alertitud y observando profundamente todas las cosas. Solo así sabremos lo que es libertad. Sabremos enfrentar los problemas, porque los enfrentaremos directamente, no de costado. El ataque de flanco solamente tiene importancia en los valores de los guerreros, los que guían los destinos de las batallas, pero no para el hombre que ansía ser libre. Debe enfrentar su problema con toda la intensidad de su espíritu. No puede retroceder, no puede ir a la derecha ni a la izquierda. Es siempre de frente que ataca al hombre perfecto. Y naturalmente, cuando toda la dirección, cuando toda la problemática de la vida está orientada hacia el presente y este eterno ahora que estamos viviendo, el hombre sabe lo que es la paz, sabe lo que es el amor, sabe lo que es la inteligencia. No va a decir soy amoroso, soy inteligente, soy sabio, pero lo será, porque vivirá radicalmente, enteramente, integralmente este momento solemne. Y este momento le acompañarán todos los momentos. No tendrá un pasado ni un futuro, tendrá un presente constante. Lo cual significa que habrá liberado su conciencia del pasado y que está estableciendo las bases de un fértil futuro. Y para mí, esto es lo que interesa más fundamentalmente en nuestras conversaciones esotéricas. No se trata tanto de saber cosas, sino de saber aplicar lo poco que sabemos. Esto lo ha olvidado el esoterista o pseudo-esoterista, que está viviendo de un fruto amargo de un pasado o dulce de un pasado. Pero en la hora de la acción, cuando el hombre debe dar un testimonio de fe, se encuentra limitado por la incapacidad de sus vehículos de recepción de la vida. Y es entonces cuando hablamos, y debemos hablar de ese problema, del poder cuaternario inferior, de cómo el hombre está sujeto al cuaternario, de cómo está sujeto por la ley de los elementos, de cómo estos elementos se convierten en partículas etéricas que están introduciéndose en su aura y le impiden pensar organizadamente su vida. Y todo el sistema del triángulo que hemos examinado en meses anteriores, en el cual existe la percepción de un ser que llamamos alma, o nuestro propio yo, buscando ya la calidad espiritual de la esfera luminosa que constituye la meta de la evolución, o técnicamente la liberación en lo que corresponde a nuestro sistema planetario. Así que estamos moviéndonos en una esfera de luz, si sabemos reconocerlo, pero sabiendo también que esa esfera de luz debe ser infinita. Desde el momento en que creamos una meta dentro de esta esfera, ya estamos limitando esta esfera. Y esta esfera fatalmente chocará con otra esfera. Y el yo es una partícula de conciencia divina envuelta en una esfera que el hombre ha creado. Solo cuando el hombre se da cuenta de esta realidad, deja la esfera tener participación psicológica en su vida y puede aprender a vivir de acuerdo con la realidad. Es decir, todo cuanto estamos diciendo, y vamos ampliándolo constantemente con las preguntas de ustedes, viene radicalmente de un solo punto. El punto en el que estamos situados en cualquier nivel en la vida social y espiritual, y que tratamos no de subir hacia arriba, sino de ser conscientes en este nivel. Si logramos esto, sabremos lo que es la liberación.
porque la persona que sabe de la liberación en un cualquier nivel, sabe de la liberación total. Pero falta este punto, falta ser libre. La conciencia de libertad solo vendrá a nosotros cuando realmente hayamos dejado a la naturaleza todo cuanto la naturaleza nos revistió para ser creadores. Y ahora espero que ustedes, sobre estos puntos, vayan haciendo preguntas. Seguramente encontramos un mundo aquí de ideas con lo que hemos dicho y con los gráficos que están aquí expuestos. Entonces lo que interesa es ser conscientes de esta realidad que vivimos, que es real. Entonces tenemos que tener esta conciencia, despertar esta conciencia en este mundo, pero completamente en real, en lo irreal que es. Entonces podremos trabajar estos cuerpos inferiores del cuaternario, porque al saber que no es real, todo siendo real, entonces es purificar estos cuerpos lo más internamente que podamos para poder tener conciencia de los otros. Naturalmente, pero lo que encuentra el observador, la persona inteligente que está tratando de situarse en cualquier nivel, es la conciencia que tiene de sus necesidades, la conciencia que tiene de las facultades que posee y la conciencia que posee de las facultades que tiene que adquirir todavía. Es decir, que dentro del trabajo de estructuración hay conflicto. El conflicto del pasado, de los vehículos del cuaternario, y lo que comprendemos, lo que intuimos del Dhamma Buddhimanas o de la triada espiritual. Entonces, no puede existir liberación sin crisis. Si hay crisis, es un síntoma de que hay liberación. La persona que no sufre, desde el punto de vista de la jerarquía, es un poco descorazonador. La persona debe sufrir, y sufrir intensamente, para darse cuenta del lugar que está situado en la escala de valores psicológicos de la naturaleza. Cuando se da cuenta de que sufre, y el sufrimiento llega a un punto máximo, entonces automáticamente sale un punto de luz de su interior. Y ese punto de luz, seguido intermitentemente a través del tiempo, lo que da la noción de la liberación, que se inicia con la integración del cuaternario, es decir, la integración de la mente, la integración del cuerpo emocional con el cuerpo físico y con el cuerpo etérico. Este cuadrado es lo primero que debe verse. Por esto se dice esotéricamente que cuando una persona avanza en el sendero no es él quien se da cuenta, son los demás. Porque el cuaternario forma parte, algo aparte de sí mismo en aquel momento. Los demás dicen, ¿estás avanzando? No me doy cuenta. Claro que no. Desde el momento en que el hombre se da cuenta que está avanzando, ya está paralizándose. Es una de las paradojas de la iniciación. Cuando el hombre está indiferente a todo, incluso la idea de sí mismo, cuando el hombre está más allá y por encima de estas pequeñas cosas, el crecer hacia un punto determinado, cuando toda su meta es el crecimiento espiritual, todo esto se lo deja a un lado, entonces realmente está creciendo, está expansionándose, está integrándose en valores eternos. Y entonces viene de arriba, a través de las cúspides, de los triángulos, aquello que llamamos la intuición, la contemplación o la iluminación. Son nombres que dan un significado distinto a la misma cosa. Pero realmente, cuando la persona está integrándose en valores realmente espirituales, lo primero que sucede en su interior es una profunda crisis de valores. Entonces da la sensación de que está realmente sufriendo más que antes. Y ahí está el peligro. Porque hay el peligro de retroceder. Porque se cree que aquel no es el camino. Porque hasta aquí el camino era ver si era posible vivir gozando constantemente. Pero ¿cómo se puede gozar si estamos atados a todas las cosas? Estas cosas a las cuales estamos apegados y que forzosamente tendremos que dejar, el sufrimiento de arrancar estas crostas de nuestro propio cuerpo es lo que nos hace sufrir. Pero es necesario. Así que no hay mayor regla, tal como decía Santo Tomás,
para la persona de liberación que la peor tentación es vivir sin tentaciones. Eso aparentemente es una paradoja, pero es así. Cuando la persona no tiene en su vida ningún problema agudo, es que no está moviéndose, está parado en el tiempo. Y hay que mirar un poco esto con atención, porque se quiere uno avanzar y es claro, naturalmente está viendo la proyección cósmica en su vida, sin darse cuenta que lo que se precisa es que prepare primero el cáliz. Toda la vida, la meditación es esto. El cuaternario, el prisma triangular que se apoya en el cuaternario y esta semiesfera de cristal que es el cuerpo causal, por el cual tiene que infiltrarse la luz de la liberación, que tiene que llegar hasta abajo, hasta el cuaternario, a lo más hondo, ¿verdad? De no ser así, la vida de un individuo que busca la liberación y deja sus vehículos a merced de las circunstancias, no puede existir liberación, por elevado que sea este individuo. La construcción de un carácter, la construcción de una psicología fuerte para poder enfrentar los problemas de la vida y la capacidad de resistir pacientemente las condiciones ambientales ya nos dan un margen de trabajo enorme para poder decidir lo que debemos hacer para recibir constantemente, vienta caránica, esta fuerza que nos viene a través de esta copa de cristal. Bueno, tenía dos preguntas. No lo leo de aquí, lo he leído así de pasado. Hacerte la pregunta de los pétalos de la vaga. Estos cuatro, o sea, cada pétalo que se va iluminando, debe ser a medida que se va equilibrando el cuerpo interior. Bien. Empecemos con esto. Después haremos otra pregunta. Ya esperaba que me hiciesen la pregunta, si me extrañaba que durase tanto. Entonces, es interesante porque, como ustedes saben, este es el símbolo del chakra Muladhara, en lo bajo de la columna vertebral. El misterio del chakra Muladhara es el misterio del reino humano. ¿Por qué tiene 4 pétalos? Porque el reino humano es el cuarto reino de la evolución y por el cuarto reino de la naturaleza es el cuarto rayo de pronunciación cósmica encima del hombre y porque es el símbolo máximo de Kundalini. Por lo tanto, el asiento de Kundalini a grandes velocidades de vértigo solamente puede ser percibido por clarividencia. Es el chakra que pertenece al ser humano o a la humanidad. El chakra que posee solamente 3 pétalos corresponde al reino animal. El chakra que tiene 2 pétalos corresponde al reino vegetal y el chakra de un solo pétalo, siempre en términos de Kundalini, pertenece al reino animal. Mineral. Y ustedes preguntarán, ¿y esto por qué? Precisamente porque cada uno de los reinos de la naturaleza están regidos por poderosos devas llamados jerarquías creadoras. La jerarquía creadora del reino mineral tiene solamente un pétalo. Este pétalo está galvanizado a través de el cetro de poder de este señor deva del reino mineral. No tiene la frecuencia vibratoria del cuarto reino, porque la función es crear los átomos químicos del reino mineral. Por lo tanto, tiene un solo pétalo. Significa que reduce la velocidad de vértigo del espíritu de fuego que desciende a través del fuego solar a Kundalini, a fin de que las formas del reino mineral sean las más densas. Pero si no hubiese densidad, no existiría el movimiento fuerza de gravedad que hace que podemos sostenernos así de esta manera, de pie. Y todas las cosas están atraídas fatalmente por este centro final,
que es la gravedad planetaria, que es el reino mineral. Todo el contenido del reino mineral de un solo pétalo en la escala de frecuencia de Kundalini está dirigida por la primera jerarquía creadora, el reino mineral. Un solo pétalo que está grabado en todos los elementos químicos de este reino por el chakra que posee el gran Deva, que es el señor del reino mineral. En el reino vegetal tenemos dos pétalos. A la fuerza, a la consistencia del reino mineral añade la sensibilidad. Entonces el Deva de este reino tiene dos pétalos. Es decir, que el centro de poder que poseen todos los Devas y todos los grandes seres de nuestro universo es de dos calibres o de dos fuerzas, pero siempre dentro de la escala del fuego de Kundalini. Es como si eso fuese así. Bueno, yo no sé cómo digo, pero que como si grabara fuego todas las cosas con este cetro. Y en el reino animal, pues sí es lo mismo. Posee ya la fuerza, consistencia del reino mineral, más la sensibilidad del reino vegetal, más la sensación del reino animal. Estoy siguiendo esta escala de valores. Y al llegar al reino humano, Kundalini posee 4 pétalos. Está caracterizado ya para avanzar el hombre como un ser humano completo. Poseemos el cuarto pétalo desde el momento en que los señores de la llama vinieron de Venus, trayendo el fuego cósmico, e iniciaron a través de este centro Muladhara la escala de valores de la naturaleza divina, y el hombre adquirió por obra y gracia de estos señores, el Espíritu Santo, el poder de andar derecho. Por esto la columna vertebral del hombre es derecha, porque se apoya en 4 pétalos. Dense cuenta, no se puede apoyar en 3 pétalos el animal. Debe andar agachado. Y la fuerza de consistencia a través de la savia mantiene las plantas directas, buscando el sol. Pero es otro sistema de valores. De todas maneras, el cuarto chakra que nos permite andar derechos es la posibilidad de iniciación. Y cuando la persona está muy atenta, está desarrollando el centro de Kundalini. No tiene por qué preocuparse de los demás centros. De si adelantar, por ejemplo, el viaje astral se ha puesto de moda, ustedes lo saben ahora. Pues bien, la atención sobre cualquier centro, lo que pasa es que la persona está creando un peligro mayor del que se cree. Siempre en misticismo y en simbología se habla del aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo es aquella persona que está utilizando 3 pétalos que no le corresponden. Y es una línea fácil, por ejemplo, el plexo solar, que tiene una cierta figura así. Y entonces puede andar al plano astral, pero da un permiso de salida, pero el permiso de llegada es fácil salir del cuerpo. ¿Y volver al cuerpo qué? Es un peligro, ¿verdad? Nunca hablamos de centros. Hablamos sencillamente de los peligros de los centros. Hablamos solamente de que hay que buscar la meta más lejana. Y el centro de la cabeza, el superior. El centro Sahasrara. Entonces, si estamos constantemente atentos a este centro, desarrollaremos por simpatía los demás centros y lo demás vendrá por añadidura. Porque queremos estar el reino de los cielos. ¿Me permites un momento? Sí, sí. He pensado que tal vez para desarrollar la Exactamente. trabajar estos 4 cuerpos. Sí. Pero hay una función total, yo diría sintética, que es la de la persona que está viviendo íntegramente, como decíamos antes, en este momento, sin que lo pretenda, como que su mente está en valores absolutos, y está desarrollando rítmica y armoniosamente todos estos centros. No tiene por qué preocuparse por un centro determinado, como hacen algunos departamentos de yoga, unos ejercicios de yoga. No se va contra el yoga, es que el yoga debe ser total, no parcial. No podemos separar un poco de yoga sabiendo que el yoga es infinito. Es la vida de la divinidad, es un yoga. Está ejercitando el yoga.
cuando crea Dios el Hatha Yoga, está creando el cuerpo físico, el reino mineral de todas las cosas. Cuando está creando Bhakti Yoga, está creando el cuerpo emocional de los seres humanos y de todo el contenido de la naturaleza, incluido su cuerpo emocional. Y cuando está actualizando Raja Yoga, está determinando el cuerpo de todos los animales y el cuerpo emocional y mental de todos los seres vivientes con capacidades de pensamiento. Y cuando está mirando al hombre, se está reflejando a sí mismo en miniatura, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de su creador. Así que cuando el hombre ha llegado a nuestra estatura, en este momento que estamos asistiendo a una reunión para buscar los valores reales del espíritu, sin darnos cuenta, estamos representando a la divinidad, estamos cumpliendo su propósito, su ley, y estamos tratando de ser conscientes dentro de nosotros de sí mismos. De ahí el por qué, si estamos dentro de la divinidad y somos la propia divinidad, ¿por qué tantos sistemas de yoga? Nos estamos apartando, ¿verdad? Hablo de una cosa sintética. No estamos negando que existan esas participaciones, pero en realidad el camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. Si la persona desarrolla armoniosamente sus centros etéricos, automáticamente, por analogía, desarrolla las glándulas endocrinas. Y entonces todo el contenido de su cuerpo celular está de acuerdo con la evolución rítmica de su naturaleza. Si la persona tuviese desarrollado sus centros en un sentido equilibrado y no desequilibrado o desarmónico como sucede ahora, entonces no habría enfermedades, porque la enfermedad es la diferenciación que existe entre los centros y las glándulas. Existe una anarquía. Y cuando se estudia más ocultamente la endocrinología, se da cuenta el médico de que realmente debe ser esotérico para comprender la raíz de ciertas enfermedades. El cáncer, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad de tipo incurable hasta el momento presente. Es decir, que la armonía de la visión, la armonía de la percepción, la armonía del espíritu, la armonía de la comunicación está en nosotros. Todo está a nuestro alcance, pero si nos alargamos la mano no vendrá por sí a nosotros. Hay que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo, digo, es de adaptación a la vida. Adaptarse siempre a las circunstancias. No podemos vivir esotéricamente en el nivel mental y ser astralmente llevados por las pasiones materiales. Todo debe estar ordenado de acuerdo con la ley cíclica de la naturaleza. ¿Cómo? ¿Has tú, María, habéis preguntado tú? Sí, pero lo que te preguntas los pétalos. Ah, bueno. Bueno, yo quería, mi punto de vista en cuanto a lo del sufrimiento, que si quisiera aclarar, o si se puede aclarar, desde mi punto de vista yo no he entendido nada. Es decir, que sufrir, no sé, que todo el mundo tiene una inquietud, cada uno a su nivel. Hay quien sufre porque no le llega el sueldo a final de mes. Esto es una lucha ya por la vida. O sea, sí, hay un sufrimiento, hay un movimiento en toda vida que nace, que vive, cada uno a su nivel. Hay quien aspira y quien tiene problemas en cuanto a aspirar a algo espiritual, podemos decirlo, ¿no? Hay quien tiene conflictos en su nivel de problemas familiares. Yo no creo que la vida exista sin un sufrimiento. La vida en sí es un sufrimiento bajo un punto de vista. Por otro lado, pues no es ningún sufrimiento, sino simplemente es la vida, ¿no? O sea que por eso tienes la gracia y tienes este movimiento. No sé si me entiendo lo que quiero decir. Sí, realmente o sea, todos... No hace falta que tengamos un látigo y nos fustiguemos para No. avanzar. No. Y que nos busquemos, compliquemos la vida, sino... Existe un sufrimiento constante en la humanidad, pero este sufrimiento viene provocado por la falta de armonía del hombre. Todos sabemos que sufrimos. Lo que interesa es la capacidad de afrontar el sufrimiento, que no todo el mundo posee.
Cuando estamos sufriendo, la tendencia es rehuir el sufrimiento y buscar un consuelo en cualquier lugar. No nunca en el nivel del sufrimiento. Cuando se busca la resolución del sufrimiento en aquel propio nivel, hay una liberación. Pero hay que ser muy astutos, hay que ser muy inteligentes para llegar a esta conclusión. Porque todo el mundo se cree por encima del sufrimiento. Y sin embargo, lo está sufriendo. O está sufriendo sus consecuencias. Es decir, que el hecho de que una persona esté integrada en valores espirituales no lo libra automáticamente del sufrimiento. Lo que hace que esta persona será más o menos consciente del sufrimiento, más o menos consciente de lo que tiene que hacer para atajar el sufrimiento. Y esto solamente se consigue cuando se abarca el sufrimiento así plenamente, no buscando un consuelo o buscando una solución intermedia. Yo tengo un dolor de muelas, por ejemplo, una aspirina. No hay sustitutivos para el sufrimiento humano. Para un dolor de muelas sí que hay la aspirina y los analgésicos. Entonces no podemos aplicar, y esa es la tarea que estamos aplicando aquí, de solucionar el sufrimiento buscando algo que esté por encima del sufrimiento, la espiritualidad, falso. No hay mejor espiritualidad que afrontar el sufrimiento, afrontarlo íntegramente, de frente, sin ladearse, sin escapatoria posible. Desde el momento en que el sufrimiento es abordado de esta manera, pierde su capacidad destructiva, pero nunca lo hacemos. Por eso el sufrimiento es intermitente desde los primeros tiempos. Y como estamos sufriendo, y el sufrimiento engendra una serie de energías, y estas energías están populando por el espacio. Y naturalmente, como están aquí, cuando estamos sufriendo, abordamos todo aquello, estamos invocando aquellas cosas que están ahí, y por intuición, digamos, instintiva, o por instinto lo atraemos a nuestro sistema, ya sea endocrinología, ya sea el sistema de los centros. Hay que darse cuenta de esa situación, que todos sufrimos, es una realidad. Pero ¿cómo afrontamos el sufrimiento? Cuando tengo un dolor, voy a la religión, porque en la religión se curan todos los dolores. Y quien dice la religión, cualquier sistema de yoga, de entrenamiento espiritual. Yo digo que el mejor entrenamiento espiritual, la mejor técnica de meditación es afrontar lo que la vida nos depara. Cuando se hace de una manera fuerte, consciente y perseverante, nos damos cuenta un día de que no existe sufrimiento. El sufrimiento ha desaparecido, porque ya no lo alimentamos. No pactamos con lo que hay en el ambiente social que nos rodea, que es sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento y más sufrimiento. Y cuando estamos sufriendo intensamente de esta manera, buscamos un sustitutivo del dolor, que es el consuelo. Y cuando estamos consolados, el dolor queda amortiguado, pero no ha desaparecido. No hay fuego, pero las brasas existen debajo. Y en cualquier oportunidad volverá a surgir con fuerza avasalladora, creando nuevas crisis, hasta que un día el ser humano sufrirá tanto, habrá adquirido una capacidad tan extraordinaria de sufrimiento, que se decidirá afrontar el último de sus problemas. Y este último problema será el problema de la liberación. Pasada la crisis iniciática, ya está, la liberación. Pero son los pequeños problemas familiares, los pequeños problemas de trabajo laborales, fundamentales de nuestra vida, los pequeños problemas insignificantes de la propia personalidad, que dejamos pasar así como así, porque no tienen importancia, pero se van acumulando en el cuerpo causal y nos impiden regresar a nuestra verdadera patria celestial. Se trata, en fin, de ver las cosas en su justa proporción, siendo conscientes de que sufrimos, pero siendo conscientes al propio tiempo de que no afrontamos íntegramente el sufrimiento. Estamos aplazándolo en el tiempo, simplemente hacemos esto. Y naturalmente, cuando hemos aplazado nuestro problema a la enésima potencia, entonces pensamos en la reencarnación. Porque claro, solucionamos el problema mañana o pasado,
o dentro de 1000 vidas. Y esto no es la liberación. Esto es un encadenamiento progresivo de la conciencia al mundo del cuaternario, al mundo de las cosas, al mundo de los elementos. Ha dicho que a través de una aura limpia podemos ver la verdad, o sea, a través de una aura limpia en nosotros la verdad de los demás. Entonces, ¿cómo podemos ver este aura? O sea, ¿cómo podemos saber si tenemos el aura limpia o cómo la podemos limpiar? Bueno, es muy difícil de precisar cuando la persona tiene el alma limpia, porque es el alma a expresar es el aura, ¿verdad? Pero si usted tiene sufrimiento, su aura no está limpia. Si usted sufre, su aura tiene que estar contaminada de lo que sea. Su campo magnético será en este caso destructivo en relación con un campo magnético positivo donde no existe sufrimiento. Entonces, más que preocuparnos por el aura, es si sufrimos. Porque el sufrimiento engendra dispersión en nuestra aura, dificultades, ¿verdad?, de todo tipo. Y dijimos ya hace unos meses de que la causa oculta de las enfermedades es el estado de ánimo de la persona. Si la persona estuviese siempre armoniosamente, íntegramente despierta por dentro, llena de valores absolutos y espirituales, no tendría en su aura los gérmenes de las enfermedades que están en contacto con entidades débicas, por así decirlo, que poseen esta fuerza de la enfermedad. Y el día que la persona tenga el alma limpia, tendrá su aura limpia, y entonces será una bendición para el mundo que le rodea. Es decir, para saber si mi aura está limpia, se ve enseguida. Si yo sufro, mi aura no está limpia. Tengo deseos, enemistades, odio en mi corazón, temor, mi aura no está limpia. Pero si tengo en mi corazón dulzura, apreciación correcta de las cosas, si tengo cariño para mis semejantes, si me siento con paz constantemente, es que mi aura está limpia. No hay problema con esto. Pero en el caso este de que una persona se considere, según su punto de vista, se considere con su aura manchada, entonces esta persona hace más o menos al criterio de él, hace una vida normal, tiene su trato correspondiente con sus compañeros en todas partes, y resulta de que este señor sí cumple, más o menos él cree, ¿no?, que cumple con los demás. Sin embargo, esto, como se suele decir, le pegan con le pagan con una patada. Entonces, en este caso, ¿qué sucede aquí? ¿Esta persona sufre porque está contaminada su aura? ¿O es porque no entiende a los demás? ¿O es que los demás no entienden a este? O sea, no sé si me... Sí, lo entiendo, sí. Perfectamente. Que esto, bajo mi punto de vista, es bastante corriente. Bueno, usted viene a decir que una persona que tenga el aura limpia y que se vea obligada a vivir con el aura, digamos, contaminada de los demás, ¿verdad? Sí, la serie de reacciones que pueden producirse. Pues bien, yo creo que si el aura de la persona está incontaminada, ninguna contaminación puede penetrar en su aura magnética. No vamos a decir aquello que esto que vamos a poner la mejilla, cuidado. Vamos a hablar serenamente de estas cosas. La vida para nosotros no es un paseo, es un rosario de sufrimientos, hasta llegar a un momento en que me doy cuenta de que el sufrimiento puede dejar de pertenecer a mi equipo kármico psicológico. Entonces viene un proceso automático, el proceso de darse cuenta de que estoy sufriendo, el proceso de darme cuenta de que tengo odio, de que tengo temor, o de que estoy sujeto constantemente a la aflicción o a la desarmonía. Debe ponerme en guardia. Es decir, que entonces mi buen sentido, si es que lo poseo, me situará donde tenga que situarme, o la adaptación que tengo que hacer con las personas que tienen el aura contaminado. Porque no se trata de transigir, se trata de adaptarse, que no es lo mismo. Una persona puede vivir adaptada a un movimiento o social o a cualquier grupo social. No quiere decir que esté de acuerdo con aquello. Pero si la persona quiere dejar de sufrir, y es la persona inteligente que debe preguntarse esto, ¿no?, entonces tratará de adaptarse, hacer como hemos dicho aquí muchas veces, como el agua,
que se adapta a cualquier clase de vasija, pero nunca es la vasija, naturalmente. Podemos hacer esto. Forma parte del equipo del hombre liberado. La adaptación constante a las cosas. No está de acuerdo, ni deja de estar de acuerdo. Vive simplemente. Naturalmente ya sabemos lo que es la vida social. El enfrentamiento en el trabajo, el enfrentamiento en la sociedad, el enfrentamiento con relaciones humanas, llenas de distorsión y sufrimiento constante, y de pugna, y de competiciones múltiples. Pero desde el momento en que yo me adapto a la situación, dejo automáticamente de sufrir. Estoy adaptado, estoy relajado, tengo paz. Lo que interesa es tener paz, no cómo adaptarme. Porque si tengo paz ya estoy adaptado a todas las situaciones, las que sean. Dando cuenta que la persona que posee paz tiene la virtud de comunicar la paz. Porque la paz es una energía tremenda, de la más alta vibración y voltaje. Es decir, que la persona que tiene paz, por el solo hecho de tener paz, no simplemente conformismo espiritual, que no es paz, o estar tranquilo porque los negocios marchan bien, que no es paz tampoco, está en una pequeña tranquilidad emocional. Cuando hablo de paz es cuando el cuaternario ha sido vencido, está integrado, es un cubo perfecto, y encima de esto, lo que es la paz, que es alma, buddha y manas en equilibrio, es lo que hace que sea una persona distinta de las demás. No me aparto de las demás, pero vivo dentro de unos valores superiores, eternos, que me libran de la angustia y el sufrimiento de los demás, y por esto puedo ayudarles. Solamente puedo ayudar en el sentido de que no tengo por qué ayudarme a mí mismo ya. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Qué es lo que pasa con esos pequeños sufrimientos? Estamos tratando de curarnos. No pensamos en los demás, ¿verdad? Solamente pensamos en los demás cuando tenemos paz en el corazón. Entonces, automáticamente, ¿qué hago con esta paz? Y esta paz es el servicio universal del hombre hacia la humanidad. No sé si habría estado conveniente la pregunta, pero sí. Cuando hablamos por ejemplo de la familia humana, en esta etapa primera, digamos, casi podríamos decir de la edad en la edad primera, podemos hablar de la infancia y la juventud, se viene a la vida buscando lo que llamamos la propia felicidad. En este caso, cuando esto en las diferentes fases no se encuentra, es cuando se empieza a sufrir, pero es un sufrir inútil porque no nos han enseñado qué clase de valores debemos buscar aunque tengamos 15 años. En este caso creo que se sufre siempre porque hay unos deseos determinados, y en estos deseos entonces hace falta seguramente un entrenamiento, digámosle yoga o lo que sea, un entrenamiento para gozar y no sufrir. Entonces tenemos que gozar con aquello que tenemos. Pero ¿cómo se hace para no desear aquello que solamente, principalmente en las primeras etapas de la vida, y me refiero a la juventud, se viene pensando en ser feliz? Pero es una clase de felicidad la que ellos buscan y la que hemos buscado nosotros en esta etapa. En este caso, cuando vamos hay que sufrir. No hay necesidad de pensar en que hay que sufrir porque ni a los 15 ni a los 20 nadie consigue aquello que desea. Creo que en esto, si se pensara un poco, ya encontraríamos esta especie de yoga en el que podemos saber ser felices sin tener aquello que deseábamos para serlo. No es así, porque creo que esta etapa de la juventud deberíamos tocarla alguna vez en el tema, porque es muy natural. Dicen, yo he hablado con muchos, dices que yo lo que quería era ser feliz, yo lo que quiero es ser feliz. Pero entonces, ¿qué clase de felicidad es la que tú quieres? Supongo que a los 15 y a los 20 y hasta los 25 y hasta los 30 es una clase de felicidad especial, que pertenece más, entonces lo que quería preguntar, pertenece al cuaternario todavía, porque es del mundo emocional. Sí, bueno. Entonces esto pertenece también a una clase de educación que supongo que en la era de Acuario habrá que haber para que esta juventud pueda ser feliz, pero sin perder el tiempo, digámoslo así. ¿No? Exacto, desde luego es lógico. Además, una cosa hay que advertir, que cuando hablamos de un lenguaje aquí, y seguramente este lenguaje no es válido en el campo político o en el campo de la educación, debido a la infinidad de tramos que existe en la escalera de Jacob de la educación simplemente. Aquí naturalmente hablamos de un problema fundamental de cómo el hombre puede liberarse de todo cuanto hasta el momento está llevándole hacia el pasado en sentido regresivo. Hablamos de una manera muy libre. Naturalmente nos plegamos a lo que es
el ambiente que estamos tratando. Por lo tanto, si hablásemos en un sentido educativo, tendríamos que empezar por clasificar a las personas por etapas evolutivas. No por simples test psicológicos, sino por clarividencia, lo cual todavía no se ha desarrollado en el ser humano. Y ahí que existen técnicas estandarizadas en todo, en la educación, en yoga y en meditación, y en sistemas respiratorios. Para mí esto es falso, desde el ángulo de vista esotérico, porque estamos discutiendo conversaciones esotéricas. Por lo tanto, no puedes partir de la línea esotérica. Para mí es fundamental que las personas que esotéricamente estén integrándose en valores psicológicos se den cuenta de esto, de que es más importante vivir armónicamente en el triángulo que no apoyarse en el cuadrado, que es donde se apoya toda la humanidad. Toda la humanidad está apoyada aquí, abajo, en los valores, bajo del diafragma. Encima del diafragma hay los valores absolutos y hacia abajo hay los valores relativos. Nuestro lenguaje es para aquellas personas que están buscando los valores absolutos. No podemos ya cambiar de lenguaje. Nos damos cuenta de esta realidad. Por eso no estamos en el campo político. Estamos dirigiendo, digamos, la palabra a un grupo de personas ávidas de política. Estamos hablando psicológicamente en forma trascendental. Diciendo al hombre, tú sufres y tú debes buscar la causa del sufrimiento. Porque desde el momento en que te des cuenta de que tienes un sufrimiento que te está agobiando, automáticamente debe surgir como impulso natural el deseo inquebrantable de solucionarlo. Lo cual no puede ser posible apoyándonos en todo cuanto hemos conseguido a través del tiempo, en cultura, en genética, en religión, en todo cuanto podamos apetecer, y todo cuanto tenemos en nuestra disposición. Hay que cambiar radicalmente las cosas y el lenguaje también. Entonces, lo que interesa mayormente es darnos cuenta si realmente lo que estamos diciendo aquí tiene un valor. No para los demás, para nosotros, individualmente. Porque desde el momento en que individualmente me doy cuenta de mi situación y estoy tratando de cambiar esa situación psicológica mediante no la imposición de un sistema, sino la comprensión constante de las cosas, automáticamente estoy ayudando a los demás dentro de ese campo o otros campos inferiores, por así decirlo, sin sentido peyorativo, tratando de comprendernos a nosotros, que estamos tratando de comprender a los demás. Si nos adaptamos a una situación social, estamos ayudando a esta situación social. Pero si reaccionamos contra cualquier situación, estamos reaccionando contra el conjunto. Y como consecuencia perdemos la paz de nuestra vida. Es más interesante que tengamos paz que no conocimientos. Perdón. La pregunta que ha formulado Leonor me parece a mí que ha puesto la cosa en El dedo en la llaga. Porque es una pregunta que creo que todos que intentamos seguir un camino esotérico nos la hemos planteado muchas veces. No queremos ser, así digamos, sádicos o pseudosáticos, centrándonos sobre unas especulaciones de tipo antihedonista. Yo creo que todo el mundo busca la felicidad, pero para resolverlo a un nivel esotérico este problema, a mí me ha parecido que lo ha expuesto muy bien y que merecería, como dice ella, que merecería una atención especial, porque los jóvenes, desde luego, si se les habla de renuncias y cosas así de ese tipo, no quieren entrar en ese campo, prefieren buscarse sus soluciones a un nivel incluso inferior. Ahora bien, para dilucidar ese problema, me parece que hay una cuestión histórico-anatómica que se tiene pocas veces en cuenta, y me gustaría que incidieras someramente en ella, y es el hecho de que la causa de por qué tanta juventud no es, digamos así en términos asequibles, no es feliz, es porque funciona demasiado a un nivel que históricamente, en la historia de la evolución, fue bueno para cierto desarrollo de los géneros de especie, que es el intelecto.
Pero dicen algunos maestros esotéricos que antes que el intelecto, como rector del hombre, esto, había otra facultad que hoy día queda así, en muchas personas queda inédita. Y esta facultad, dicen algunos, que está cita en el plexo solar, cardíaco. Otros dicen que está más abajo, en el chakra inmediatamente inferior a esto. Yo me he devorado un poco los sesos para saber lo que había de verdad en eso. No he podido llegar a una conclusión evidenciada, por lo tanto lo dejo aquí. Y si no te apetece, para simplemente testimoniar que me ha gustado mucho este planteamiento y que me gustaría que se insistiera. ¿Qué? Sí. Y es toda otra conferencia, como decían aquí. De todas maneras, yo digo que los jóvenes que vienen aquí se les puede hablar de este lenguaje. Los que no vienen aquí están siguiendo la presión de la era. Yo digo que también, que cuando la persona tiene la tendencia a reagruparse constituyendo un rebaño, está situándose en este nivel. Por lo tanto, las personas que están aquí están en este nivel. Les hablo en este nivel, en el nivel del cuaternario perfecto, que no es una posibilidad, es para mí una realidad. Si no, no estarían ustedes aquí, yo tampoco. Por lo tanto, podemos hablar de la juventud, pero dense cuenta todos ustedes que la juventud actual, como todas las gentes, están bajo la presión de unas fuerzas cósmicas que están invadiendo el planeta, así por así decirlo. Mi flaco no es la astrología, o mi temática apreciable, pero habrá que hablar de astrología en el sentido de las eras que van aproximándose a nosotros y cómo actúa sobre nosotros y cómo actúa sobre la juventud, porque esta entidad galvanizadora del ambiente de la Tierra, que llamamos Acuario, está galvanizando el ambiente total del planeta, y cada cual recoge según su propia medida, o según sus merecimientos kármicos. Una fracción de la juventud se ha convertido en hippie hace unos años, tratando de buscar una rotura con todo pasado, sin aprovechar nada del presente y sin edificar en el presente una estructura válida para el futuro. ¿Cómo podemos hablar a esta gente igual que hablamos aquí? Es imposible. Tendrá que comprender por el sufrimiento el origen de las cosas. Repito que estamos aquí para conversar esotéricamente. Y hablar esotéricamente no implica que tengamos un lenguaje diferente, que vayamos a hablar de cosas que están por encima de la razón. Todo cuanto se dice aquí es comprensible porque está apoyado por la técnica y por la ciencia. Y así el fuego de Kundalini, a través de los centros etéricos, que se manifiestan las glándulas, y en todo el sentido de las cromosomas que está estudiando la ciencia. Por lo tanto, la constitución de la célula humana, a base de cromosomas, es lo que es la evolución del centro. Y una persona está bien dispuesta hacia la sociedad en merecimientos y en virtud de su expresión externa, por la evolución de sus centros etéricos, los cuales están en razón directa con la evolución espiritual de su vida. El número de cromosomas de 23 pares en el reino humano, los 21 y 22 en el reino animal superior, y los que van descendiendo hasta llegar a 0, que es en la piedra más fuerte de todas, que está empezando a evolucionar, es un cálculo matemático entre la ciencia y el esoterismo, siendo el esoterismo ciencia y la ciencia esoterismo. Y cuando hablamos de religión, hablamos de lo mismo utilizando el cáliz y el verbo, lo cual significa que todos estamos válidamente de acuerdo a través de los símbolos en todo cuanto constituye el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, y lo que implica el sendero, la escalera de Jacob, que forzosamente tendremos que subir cada cual con su peso kármico a cuestas y con la capacidad que tenga de liberarse de este peso cuando quiera.
o cuando pueda. Pero, Cuando pueda queriendo. pero ya en el nivel que estamos, que hablamos del cuaternario, sabemos que podemos liberarnos de muchas cosas. En realidad nos hemos liberado de muchas cosas para gozar del derecho de estar aquí, reunidos ahora. Dense cuenta de esa circunstancia y dense cuenta de por qué hablamos en conversación esotérica. A ver, yo quisiera preguntarte, no entraba alguien a comentar y no me acuerdo de los 33 segmentos de la Trinidad. Hay un trozo de 9, ¿verdad? Sí. Entonces, más abajo, ¿cuántos hay? ¿5? No, 7. ¿7 más abajo? 7, De abajo, empezando por abajo. 4 más 5. 4 más 5. Más 5, Más 5. más 12. Ah, no son Más 7. 9. No hay un trozo de 9. No. No. El 9, el que, por el lugar que ocupa en la estructura del cuerpo, demuestra lo que es el nacimiento del ser humano, es los 4 segmentos del hueso coxial más los 5 del segmento de la región sáctica. Ya me sirve. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde llega a vencer el 9? El equilibrio del 9, o sea, las 9 cabezas de la Biblia. Entonces llega a una iniciación que podríamos decir en la Tierra es la quinta iniciación. Exacto. Entonces, luego más arriba, los otros segmentos ya son de otros más sutiles. Sí. Otras iniciaciones mucho más sutiles. Exacto. Bueno, entonces podríamos decir que esta escalera de Jacob podría representar el Prelaya y el Manvantara del ser. Puede ser, sí. ¿Verdad? Sí. Puesto que llega Puede de ser, abajo sí, sí. arriba, podría Y ser. podemos decir más. Cuando pasamos de una región, de la región dorsal a la cervical, hay una pequeña iniciación. Cuando ascendemos de la región básica coxial hacia el centro sacro, hay una pequeña iniciación. Los 4, por ejemplo, que constituyen esta base, más los 5 de arriba. Y pasa lo mismo con los planos de la naturaleza. Al pasar del plano físico al plano astral hay una iniciación, la primera. Al pasar de la segunda, del plano astral al plano mental, tenemos la segunda iniciación. Y así sucesivamente. Siempre dominamos desde arriba. Es decir, que para ver la proyección de este centro, por ejemplo, hay que situarse aquí. Y para ver esta proyección hay que situarse al menos aquí, utilizando clarividencia mental. Ahora bien, cuando ya existen los 5 pétalos que pertenecen a la jerarquía quinta, la jerarquía planetaria, con los ángeles solares, y hay que hablar de otra visión, porque esto no será percibido más que con visión cósmica. La velocidad del fuego de Kundalini, tal como se expresa aquí, en nuestra vida nos permite la vida en movimiento. Pero a partir ya de tener 5 pétalos, el fuego ya no es de Kundalini. Utilizo fuego solar. Entonces el ser puede ser consciente cuando ya llega a 5 pétalos, toda conciencia. Plena conciencia. Pero todo y así va subiendo, Exacto. va subiendo. Exacto. Por abajo irá subiendo a fuerza. Digamos que hay 33 escaleras más arriba y hasta 33, y así lleguemos al número de la bestia que se dice en el Apocalipsis. Pero, y como digo, lo que interesa aquí ahora, cada cual situarse en un nivel. Si tenemos paz, es bueno. Por lo tanto, es un símbolo de que estamos avanzando. Cuando no existe paz, hay que preguntarse la causa de falta de paz. Y a veces es muy difícil, sobre todo cuando se está llegando a ciertas alturas espirituales, cuando el sufrimiento es de sensibilidad aguda espiritual, cuando sobreviene la noche oscura del alma, cuando la mente se resiste a penetrar el misterio porque ha perdido la capacidad de pensar.
de razonar, casi de recordar, como ocurre con ciertas iniciaciones, o cuando adquiere la conciencia máxima, y se nos dice que desde el punto ajno al Sahasrara hay un momento crítico en que el pensamiento se ha perdido. Ya no podemos apoyarnos en el pensamiento. El pensamiento se ha perdido. Y como que el pensamiento en nuestra vida, en la generación actual psicológica, nos quedamos solos e indefensos y entonces retrocedemos. En tanto que el iniciado debe penetrar en la luz causal a través del silencio. Cuando el pensamiento se ha perdido es cuando puede avanzar, no antes. Porque el pensamiento le obstaculiza su labor. Ya digo, el pensamiento tiene su razón de ser, es un instrumento fantástico para el pensador. Pero desde el momento en que el pensamiento altera la virtud del pensador, o que sea más fuerte que la propia capacidad de pensar que posee el pensador, el pensamiento es negativo. Es el alma de la separatividad de que nos hablaba nuestra gran madre Blavatsky. Ahí está la razón de ser de nuestra vida. Ascender armoniosamente, sin conciencia de lugar ni de tiempo, aquí y ahora. Tratar de ser conscientes por doquier. Nos damos cuenta un día de que realmente sentimos paz. Y entonces no especulemos acerca de la paz porque la perderemos. Porque el pensamiento tiende a especular lo que tiene siempre a su acción. Desde el momento en que especulamos acerca de la paz ya la hemos perdido. Se nos escapa. Y la vida se nos escapa constantemente. Entonces lo interesante es vivir constantemente adaptándose a todas situaciones y aceptar como buenamente Dios nos lo dé a entender las cosas buenas y las cosas malas, pero siendo sinceros y humildes. Perdón, que no quiero ir asentando lo que estoy diciendo, pero es que como que estoy deduciendo de que no hay una paz, o sea, única, sino que cuando tú tienes la paz siempre hay otra superior, queremos decir, siempre hay una escalera superior. Entonces, para tener la paz es el único punto que veo, es ir viviendo armoniosamente. Es lo que vas a decir tú, pero también lo que quería centrar, ¿no? Sí. Es vivir armoniosamente y según fluye la vida, porque no te puedes nunca recrearte en que tienes la paz infinita, absoluta, porque no, esto no puedes decirlo, ¿no? Bueno, es cuando ya estamos argumentando sobre la paz. Un momento. No se cuenta de una cosa. Cuando hablamos de una paz superior, estamos creando una meta, siempre. Cuando vivimos en paz simplemente, no hacemos ninguna distorsión mental acerca de la paz. Por lo tanto, la gozamos a nuestro nivel. Y es que no puede haber nivel de paz más que el que nos corresponde. Porque estamos aquí. O aquí. No estamos en ningún otro lugar. La conciencia de paz es una conciencia más allá de la mente. Por lo tanto, la premisa para que tengamos paz es que la mente haya quedado creadoramente vacía. Y naturalmente, cuando pensamos, estamos creando un vórtice de energía en nuestro cerebro. Y dense cuenta que lo que hace sufrir al hombre la parte de la paz es el movimiento del pensamiento. Estamos constantemente pensando, creyendo que pensar es una actividad que nos corresponde. Yo digo que corresponde más al reino animal que va avanzando. Y estoy programando el hombre del futuro, el hombre de Acuario. Entonces no pensará con el centro ajna, sino que piensa o bien con el corazón o bien con el centro sahasrara, el centro de lo alto de la cabeza. Pero hay que ser conscientes de esta determinante y establecer una serie de valores psicológicos basados en esta realidad. Pero teniendo en cuenta que la paz es realmente lo superior de la existencia, como el amor. No podemos separar la armonía, la paz y el amor. Es un fenómeno conexo. Si estamos en armonía con el ambiente, tenemos paz.
Desde el momento en que estamos en desarmonía, por el motivo que sea, la paz se ha perdido. Pero si analizamos el fondo psicológico de la cuestión, es que el intelecto ha tomado parte, preguntándose por qué tengo paz y por qué no tengo paz. Está fluctuando de un lado hacia el otro. Y lo que produce la falta de paz es el sentido constante de polaridad. El sentido de polaridad o de la balanza, ¿verdad? Ahora estoy contento, ahora estoy triste, y va haciendo así la balanza. Pues bien, la paz es cuando está en el cielo. Cuando ha quedado constantemente y equilibrado en todos sus valores absolutos, el hombre tiene paz. Y entonces no vamos a argumentar mi paz si es de un nivel A, B o C. Es paz, simplemente es paz. Es la paz que me corresponde, la paz que yo siento, la paz que yo digo. Y la paz que yo puedo comunicar a todos los demás. Y esto es positivo, desde todos los puntos de vista que podamos examinarlo. El esoterismo, si no es psicológico, no sirve. Si el esoterismo no es científico, no sirve tampoco. Y estamos tratando de buscar el esoterismo a través de la geometría. Porque la geometría es la base del universo. Y el pensamiento, cuando se pierda, reaparecerá bajo otra forma geométrica desconocida para nuestra mente conceptual. Pero será pensamiento creador de la divinidad en un nivel desconocido. Siempre habrá un nivel de pensamiento liberado y un pensamiento aparte que tratará de descubrir aquello, y entonces creará una distorsión. La paz siempre vendrá cuando el pensamiento se ha perdido y ya no tenemos ningún afán por recuperarlo. Porque cuántas veces nos hemos encontrado en paz y al darnos cuenta de que estamos en paz ya la hemos perdido. Es paradójico, pero es la verdad. ¿Y quién no se ha encontrado venir así con sensación de sobresalto? Porque se da cuenta que estaba en lo eterno. Porque nos asusta el silencio, ¿verdad? Entonces, si el silencio nos aparta de la consideración real, ¿para qué lo queremos? Esta juventud que viene ahora, que ya es acuario, están gritando por las calles y por el mundo, por todas partes, libertad, libertad, libertad. Yo no sé qué consideran libertad. Desde luego no es un grito, ¿eh? Pero La persona que grita libertad por las calles es que no la tiene dentro. Nosotros. Pero vendrán muchos remanentes piscianos que habrá que cuidar, porque serán un atentado contra las leyes de Acuario, y estamos viéndolo por doquier. Entonces tenemos un deber social de mantener la paz, ya que no existe en la paz externa. Te digo que estamos aquí no solamente para conversar, sino para actualizar ciertos poderes dormidos en el interior que nos capaciten para estar en paz cuando todos los demás están sufriendo o están en el bullicio. Para mí esto es interesante, que nos demos cuenta de que estamos trabajando internamente para crear una paz en nuestro interior, una paz que se convertirá progresivamente en la paz social del mundo que nos rodea. Y aquí será nuestra mayor aportación al mundo social que nos rodea. Esta es la realidad. Hablando de Piscis y Acuario, una cosa muy personal, me parece que se está reproduciendo en el caso de Piscis y Acuario, para intentar un poco los conocimientos a lo que hacen. A mí me ha venido como una especie de inspiración y iluminación, y la brinco aquí simplemente para ver si esto cae bajo ese ángulo que estás por una hora. Me parece que se están reproduciendo ahora en esa fase transitoria de Piscis a Acuario las mismas condiciones que hubo cuando el primate o el antropoide estaba ya anatómicamente apto y dispuesto para recibir la implicación de una muerte. Y hay mucha gente que están anatómicamente, tienen
todo apunta, pero en una fase negativa. Y ahora habrá algunos herejes, es lo que has dicho tú, que serán los remanentes de Piscis. Habrán uno, como pasó en aquel tiempo que hubo muchas ramas de los hombres despreciadas, y hubo una que fue la privilegiada y se convirtió en hombre. Y parece ser que ahora sucederá lo mismo. Hay mucha gente que todavía está en la familia y algunos de esos harán el tránsito de Piscis a Acuario y se les infundirá un séptimo rayo o algo que les hará propiamente acuanciano. A mí me ha impresionado este hecho, el paralelismo que existe ahora con esa fase de millones de años de la incrustación de la moneda. Sí. Me ha impresionado ahora. ¿Qué es exacta? Sí, es la misma fase prenatal en la cual el ser humano rememora todo cuanto fue su ascendencia a través de los cromosomas, de la ascendencia de los reptiles hasta llegar al ser humano, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo porque, tal como decía Hermes, igual es de arriba que abajo, igual es de abajo que arriba. Entonces, cuando viene un proceso de introducción cósmica de energías y encuentra un remanente de energías que están desapareciendo, tiene forzosamente que rememorar todo cuanto fue aquella época para afianzarse los cimientos en aquello. Y cuando existe lo que llamamos el conflicto de las eras, es porque estamos en un proceso de reproducción de aquello que pasó para dejarlo definitivamente. Cuando el ser humano llega aquí, está rememorando dentro del claustro materno todas estas fases, hasta que se convierte en el hombre integral con el centro desarrollado en el plexo, digamos, en el bajo de la columna vertebral. Pero el proceso es de rememoración. Por esto, siguiendo este proceso, digamos, de analogía, Platón aconsejaba a sus discípulos la rememoración de todos los actos diarios para que tuviese un arranque al día siguiente, afianzándose en aquello positivo que habían entresacado de sus conclusiones. Estamos ahora en un proceso difícil porque estamos en un tránsito de eras que va de Piscis a Acuario. Entonces, esta fluctuación de energías entrantes y energías salientes produce un caos aparente, que es lo que está ocurriendo. Estamos inmersos todavía en un Kali Yuga, por lo tanto el Satya Yuga todavía tardará unos cuantos miles de años, pero dentro de la era Acuario sabremos al menos algunos lo que es la gloria de la iniciación, porque nos habremos preparado ahora en estos momentos, no por las explicaciones científicas o filosóficas o esotéricas, sino por el contacto de grupo en la cual las almas se han juntado para buscar un objetivo común, que es la liberación. No podemos conversar sino buscar la liberación. Conversar constantemente de la liberación nos cansaría. Pero decir que estamos buscando todos la liberación es un hecho evidente, si no, no estaríamos aquí. Freud habla incluso de una mujer que recordó fases de la época en que fue ella aislada. Los biógrafos modernos de Freud lo dicen. Una mujer me llegó a recordar y decía no hay que llegar a tanto. a mí me fue, lo volví a leer porque pensaba no lo he Lo que no es aconsejable, porque el ser humano se aparta instintivamente del pasado porque está buscando su proyección en el futuro. Es peligroso. Es como tratar de actualizar los centros que tenemos debajo del diafragma. Nos interesa fundamentalmente desarrollar los centros que están por encima del diafragma. Es decir, interesa el centro de la... No llego ahí, pero igual. Encima, aquí hay el ajna, el del corazón, el casuar, el del bazo y el de la columna vertebral, en esta forma. Pues entonces, ponemos un poco más aquí, entonces hay esto aquí, o aquí, digamos. 3, 6, 7, no están todos, ¿eh? Entonces, el diafragma separa el corazón, el laríngeo
el ajna y el coronario. Y abajo están, por ejemplo, el plexo solar, el sacro y el de la columna vertebral, el de los fondos de la columna vertebral, el muladhara. Por lo tanto, la nueva era traficará con estos 4 elementos y no con estos 3. Se van a invertir los papeles. Es decir, que paradójicamente estamos hablando de dejar el cuaternario, pero estamos buscando el cuaternario superior con base en el corazón, lo cual no es lo mismo cuando el cuaternario está basado en el plexo solar. El plexo solar es el cerebro instintivo de los animales. Y cuando muchas personas sensibles dicen que tienen corazonadas, no es por el chakra del corazón, sino por el plexo solar. Y hablamos de intuición con ligereza. La intuición está del corazón hacia arriba, muy arriba. Y el plexo solar tiene poderes incalculables. Y es aquella condición que hace que el animal busque la planta que tiene que curarlo. Nadie se lo dice, no tiene médicos el animal. Pero para que lo queremos tenemos la mente, que tenemos que organizarla. Por eso tenemos los médicos y las medicinas. ¿Cómo Es está así. vinculado el plexo solar con la mente? ¿Cómo? ¿Cómo está vinculado? ¿Con qué Porque está por la línea de fuego de Kundalini o por uno de los segmentos de estos de Ida o Pingala, que no veo que por ejemplo, una parte izquierda del individuo, el hombre, es femenino. Por esta parte se conecta con Pingala y también se está realizando con el centro Ajna. Y está realizando una fusión de energías. Es decir, vamos en sentido de yoga. El Hatha Yoga está actualizando el plexo solar, el centro sacro y el centro de abajo de la columna vertebral, dirigidos por el Ajna. En cambio, Bhakti Yoga es el paso que va del plexo solar al corazón, y es el primero que atraviesa el diafragma. No es Bhakti Yoga el yoga del corazón, sino que es el yoga que va del plexo solar al corazón. Porque el yoga que sale del corazón es Agni Yoga, el yoga de síntesis. Porque el corazón es la base del universo, material y universal. Por lo tanto, cuando empieza a desarrollarse el centro chakra del cardíaco, empieza a hacer una línea que se conecta rápidamente con el centro de la cabeza, con Sahasrara, el final de todo. Y entonces sí que existe una línea de comunicación intuitiva, porque está en la cúspide real de la tríada espiritual de Atma, Buddhi, Manas. Una pregunta que no sé si será oportuna. Si alcanzamos la paz individualmente, pero por ejemplo hay un peligro de guerra nuclear, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando tengamos la paz, ya estamos especulando con la paz otra vez. Si tenemos la paz, cuidado. Si pensamos esto es que no tenemos la paz. Preguntamos, si tengo paz, ¿qué haré en caso de guerra? Primero que todo, quiero tener paz. Después veremos lo que pasa. No me refiero a qué haré en caso de guerra, sino qué podemos hacer para evitar esa guerra. Primero que hacer la paz, no sé qué haremos después. La paz es un elemento desconocido todavía. Si uno puede alcanzar la paz, pero esa paz, por ejemplo, solo es para él. No es que no puede ser, no, es que la persona que tiene paz es una bendición para el mundo, es que no tenemos paz todavía. Si nos sentamos del lado de una persona que tiene paz, tendremos paz, porque es una cosa que se comunica. Si hubiese en el mundo muchas personas con paz, ya no habría guerra. Por lo tanto, no es el dilema de qué haré si tengo paz en caso de guerra, sino de alcanzar la paz con muchos grupos de individuos para eliminar la guerra. Porque naturalmente, si tengo paz, la guerra se elimina automáticamente de mi corazón. Ya no soy un elemento coactivo o reactivo dentro de la guerra, sino que pongo mi paz por encima de todas las condiciones sociales. Y para mí no existe la guerra. Un momento, ¿puedo hacer una pregunta, no? Escolta, un senyor que demana un gesto per això.
Bueno, era especular un poco con esta misma pregunta, ¿no? Es decir, se ha hablado de adaptabilidad, ¿no? Entonces, yo me pregunto si esto no es un poco relativo, es decir, si es que no hay alguna vez en que se ha de tomar una alternativa u otra. Por ejemplo, ante la violencia, no hay que tomar una alternativa, es decir, se ha hablado, por ejemplo, de personas, o sea, de jóvenes, ¿no?, de que se manifiestan y tal, y de acuerdo que hay muchos que se manifiestan, pero de una cierta forma. Pero yo a veces creo que a veces la gente, por lo menos algunos, se manifiestan por algunas causas justas, ¿no? Es decir, o por lograr algo más justo de lo que quieren. Entonces, claro, esa manifestación para mí es que están respondiendo a una alternativa. Por esto digo, ¿hay entonces una adaptabilidad? ¿Hay unas alternativas? Bueno, cuando hay paz, no hay que preocuparse por la adaptabilidad, es un fenómeno conexo. Ahora bien, cuando existe un grupo de jóvenes o de viejos o de mediana edad, un mundo social que está rebelándose contra una injusticia, lo hacen en un sentido fundamental que reconocen en virtud de la parte de paz que les corresponde de conceptuar lo que es una injusticia y luchan contra ella. Pero, ¿qué pasará si hay hombres, muchos hombres que poseen, y mujeres naturalmente, que poseen paz en su corazón? Habrá paz sin necesidad de organizaciones masivas, ni pedir esto ni pedir lo otro. Pedimos esto porque no hay paz, radicalmente, fundamentalmente. La persona que tiene paz sabe que cumple un objetivo de paz. A su alrededor siempre hay paz. No es problema, no es alternativa para él. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Y es la pregunta que se hacen todos. ¿Qué es lo que hace un iniciado en un caso de conflicto? Primero que todo hay que ser iniciado y preguntárselo a uno mismo. Pero de un punto de vista muy lógico sabemos que si la persona tiene paz no tiene problemas, ni causa problemas a su alrededor. Reconoce que hay problemas en el mundo y seguramente que dentro de esta amplitud de paz realizará actos en servicio de la paz. No los planes de paz del premio Nobel, naturalmente, porque esto es estúpido desde el punto de vista esotérico. El dar paz, de dar un premio a una persona por hacer lo que debe hacer. Estamos en un plan de decoraciones. Todo el mundo busca la condecoración ahora. Premios de aquí, premios para allá, premio al mejor locutor, premio al mejor escritor, y son premios todo. Esto demuestra la mediocridad intelectual y moral del medio ambiente. Cuando la persona ya no pide nada, ni quiere premios, porque está en su corazón repleto de paz, todo eso desaparece naturalmente. Pero el mundo es así. Está todavía bajo el imperio de la inmolación, de la epopeya o de la heroicidad. Y todo el mundo quiere ser Tauyen, incluso en el mundo espiritual, lo cual es negativo. Cuando la persona ya no busque ninguna prerrogativa, ya no busque nada para sí, se acabarán los premios, incluido el premio Nobel, porque es estúpido desde el punto de vista esotérico. Más todavía es negativo, de acuerdo con el principio humano realmente de equilibrio y de armonía y de conocimiento integral. No, es que la pregunta que han hecho sobre lo que tiene que hacer una persona que tenga paz frente a una guerra o a un peligro nuclear, yo también me lo pregunto muchas veces. Lo que supongo que en primer lugar no hay que tener miedo, no dar demasiada importancia a la vida física, pero de todas maneras creo que si tenemos armonía interna encontraremos lo adecuado, aunque creo que esta era de Piscis que se está marchando también necesita de todos estos que están haciendo esas cosas que no nos gusten, pero que también es necesario para liquidar todo un pasado, todo un mundo que tiene que caer. A lo mejor están haciendo algo bien, pero yo lo que espero es que a ver si podemos tener tanta paz para saber escoger el momento oportuno sin
sin tener que eliminar a nadie, pero saber dónde nos dejamos caer un poco la balanza. Porque si las personas que tenemos paz nos decantamos a un lado, quizá a un lado o a otro lado en un momento dado, yo creo que no podemos hablar entonces de la paz superior del todo, porque aún hay muchos problemas que tenemos que vencer en la sociedad. Hay que hacer algo en la sociedad para que avance, pero lo que nos sobra es tener paz primero para tener un buen sentido de elección en un momento dado. Yo creo que no se puede hacer nada más, y empezar por no tener miedo de dejar el cuerpo físico en todo caso. ¿No? ¿No es esto? Ante un problema nuclear lo primero es no tener miedo. Hay que enfocar el asunto no desde el punto de vista de la paz, sino desde el punto de vista de la comprensión de una necesidad social. Si hablamos de paz, no podemos entrar en conflicto con nada ni con nadie. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de la comprensión de necesidades sociales, es otra cosa. Cambia radicalmente. Porque la comprensión del individuo ante la sociedad armónica que nos rodea y del cual formamos parte, tiene algo de paz esta comprensión. Pero estamos hablando de un gran contenido de conocimiento y un poco de paz. Y para mí prefiero un gran contenido de paz sin tanto conocimiento. Porque si hay paz, habrá otra alternativa que desconocemos. No podemos hablar sobre esto. Todo cuanto hablemos, salvo de la propia paz, que es un sentimiento de integridad, aquí queda reducido todo cuanto podemos decir. Pero si tenemos comprensión de un problema, cada cual luchará contra aquel problema de acuerdo con su comprensión. Pero no pongamos la paz en este punto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La paz es fundamental. La paz es esencial. Y la persona que tiene paz sabrá lo que debe hacer mejor que la persona que no tiene paz. Una gran dosis de comprensión o de conocimientos esotéricos o no nos dará paz. Nos dará amplitud mental, que no es lo mismo. Podemos comprender un problema y podemos sentirnos impulsados a luchar contra aquel problema. Y esto constituye la parte sagrada del individuo. Y yo no me meto con el santo sanctorum de ninguno. Cada cual es libre de escoger su propio camino, cuando comprende a lo menos lo que es el mundo social que le rodea, con sus absolutas necesidades. Esotéricamente hablamos de paz, del sentido augusto de seriedad ante todos los hechos y todas las cosas. Y como que es algo que desconocemos, queremos especular. Pero no se puede especular sobre la paz. Como tampoco podemos especular sobre un color de estos. Traten de imaginar un color y dar explicaciones sobre el color. Y la paz es más allá que hablar sobre un color. Un color podemos decir, sí, es rojo, porque conocemos el verde o el amarillo. Pero un color en sí es indescifrable, es indefinible, como una línea geométrica. Solamente poniéndola nos damos cuenta de lo que es. Pero sí, es abstracta completamente. La paz es algo más que abstracta. Es la totalidad del universo. Es el sentido de unidad que todo lo gobierna. Y naturalmente, esto es lo que estamos buscando todos. Y si alcanzamos un poco de paz en estas reuniones, ya podemos dar por bien empleado el tiempo que estamos aquí, que ahora vamos a terminar ya para no pensar más. Sí, sí. Luego la paz es el equilibrio perfecto del individuo. Pero el pensamiento que, por ejemplo, dentro de la ley de gravedad, un lago es un ente aislado, está en paz, está quieto, y en él se refleja a su alrededor, por ejemplo, si hay árboles, hace de espejo. Ahora, ese lago se altera cuando hay una fuerza exterior que lo mueve. ¿Ven? Pero nosotros, el ser humano, si comparamos, por ejemplo, la paz, ese interior, como un diamante, como un brillante, que es la paz, el elemento más duro de la naturaleza, nadie lo puede alterar. O sea que llegar a este punto de la paz, ha de ser ya que nada, ni nadie, ningún motivo puede alterarlo, porque es íntegro, es una cosa inalterable.
Amén. Bueno, un poco de silencio, pues, para terminar. Muchas gracias.